Titulares. Audiencia fallida en caso Plaga por inasistencia de abogados. Presunta filtración de información del EQ 911 a funerarias genera reacciones. Representantes del IES y Solca convocados por la Comisión de Fiscalización. Acuerdo con el FMI implica el compromiso de pagar las deudas con el IES. Manta, Turán y Guayaquil siguen siendo escenarios de muertes violentas. Buenas tardes a quienes nos sintonizan a través de la pantalla de Oromar y también por otras plataformas. En septiembre llegaría la barcaza de generación eléctrica para afrontar el próximo estiaje. Según el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, será una compra de emergencia. Por el momento tomamos contacto con Cristian Arias desde Guayaquil, donde se desarrolla una marcha. Compañero, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, gracias. Efectivamente, por las principales calles de Guayaquil se cumplió una marcha por parte de los transportistas, miembros de diferentes gremios que agrupan a quienes brindan el servicio de transporte urbano en Guayaquil. Se han dicho algunas puntualizaciones, no se quiere aceptar la obligación de tener que instalar un aire acondicionado en las unidades, puesto que estas están diseñadas para funcionar de otra manera. Habría que comprar unidades nuevas, es lo que han dicho, y es una negativa momentánea, es decir, por el momento no podrían hacerlo. Rechazan también el señalamiento de parte de la autoridad municipal de una empresa que se dedique a la recaudación. Ese es un tema polémico. Piden que se dialogue respecto a la forma como se va a repartir la comisión que esta empresa cobraría por prestar el servicio de recaudación. En todo caso, son algunos de los argumentos que los transportistas han expresado en esta mañana en un recorrido que partió del Estadio Capuel a través de las principales vías de la ciudad de Guayaquil. Tenía previsto llegar hasta el edificio de la Gobernación del Guayas. Nosotros tendremos un informe más adelante, por ahora regresamos a estudios. Muchas gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas informando. Amigos televidentes, continuamos con más. Actualidad nacional. Comenzamos el desarrollo de los temas contándoles que el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 se pronunció a través de un comunicado sobre los hechos relacionados con la presunta filtración de información a funerarias. En este sentido, la institución indicó que la directora general Ana María Ayala presentó una denuncia ante la Fiscalía de Pichincha para que se investigue el caso, en donde podrían estar involucrados los organismos que articulan con la entidad. Asimismo, reiteró que realizan las gestiones pertinentes para que este hecho no quede en la impunidad y que los responsables sean sancionados. Y para el día de mañana a las 9 horas, la Comisión de Fiscalización recibirá las comparecencias de José Joubín, presidente de Solca, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES y también de la directora general subrogante del IES. Esto con el objetivo de conocer la situación actual del Sistema Nacional de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el marco de la falta de atención médica y dotación de medicamentos. En horas de la mañana de este martes se instaló en la Corte Nacional la vinculación de 13 personas dentro del caso Purga, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada. En la lista de sospechosos aparecen 11 funcionarios judiciales y 2 oficiales del Ejército. En caso de que el juez acepte la vinculación, se determinará un periodo de extensión para la instrucción fiscal de este caso, cuyo plazo original vencía esta semana. Y seguimos con el caso Purga porque Daniel Salcedo y Mayra Salazar rindieron sus respectivas declaraciones e hicieron múltiples revelaciones.
En el caso Purga, Daniel Salcedo reveló la compra y venta de magistrados tras reconocer que ha sido parte de la trama de corrupción. En su declaración efectuada este lunes en la Corte Suprema de Justicia, reveló que efectuó pagos para obtener beneficios en los juicios que se le sigue. El juez Reinaldo Ceballos le pidió $300,000 para otorgarle arresto domiciliario en la causa por corrupción hospitalaria y que por parecerle muy caro tomó una avioneta para irse a Perú. Luego de ser detenido, fue llevado a la cárcel El Inca, donde nuevamente el juez le ofreció trasladarlo a la cárcel 4, pero debía entregarle $100,000, acordando el trato en $70,000. Ya en esa prisión aparece el juez Henry Morán, quien le pide $150,000 para ratificar la inocencia de su novia, con quien intentó viajar a Perú. Otro magistrado implicado en actos irregulares es Lino Ramos, con quien acordó pagar $100,000 para que falle a su favor en un caso por peculado. Sostuvo que con Mayra Salazar hicieron varios negocios en eventos públicos y dijo que fue ella quien le ayudó a reunirse con Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Guayas, la que le pidió $150,000 para ayudarlo en los procesos legales en curso, aclarando que nunca llegó a cancelarle. El juez Johan Marfetán le pidió $25,000 para que en el sorteo de su causa caiga en su despacho. Luego, ese mismo juez le pidió más dinero. El juez Byron Guillén le pidió $140,000 para liberarlo definitivamente del caso por lavado de activos. Se acordó $70,000. Al no completar el pago, Guillén lo declaró culpable. Durante su testimonio, Salcedo dijo que en el 2022 se le presentó el juez Manny Molina para sacarlo de prisión. En la cárcel 4 se reunió él con Cristian Romero y Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Allí Romero le dijo que el costo de su libertad sería de $150,000 y que de eso ya tenía conocimiento Virgilio, pero que no se acordaba su apellido, mas era algo parecido a Hernán. Él canceló el dinero, pero su libertad no se ejecutó. A fin de que lo puedan sacar libre a Jorge Glass. Luego el turno fue para Mayra Salazar, quien fue comunicadora en la Corte de Justicia de Guayas en el caso Purga. Ratificó que el ex asambleísta Pablo Muentes manejaba el sistema judicial para su beneficio. Afirmó que Pablo Muentes fue traficante de tierras, incluso fue denunciado por el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En torno al tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, refirió que Fabiola Gallardo cambiaba los fallos judiciales a cambio de dádivas. Y sobre este tema, la Fiscalía informó que abrió de oficio una investigación previa contra Byron Guillén por presuntamente haber solicitado dinero a Daniel Salcedo en una causa de lavado de activos cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia. Salcedo aseguró que le pagó $70,000 a Guillén para que falle a su favor. Guillén concursaba para ser defensor público, pero este lunes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo excluyó del concurso por falta de probidad. Frente a lo dicho por Salcedo, Guillén reaccionó y aseguró que no lo conoce y calificó como correcta la decisión de la Fiscalía de investigar y manifestó que está presto a colaborar. Y en el marco del caso Plaga, un juez declaró fallida la audiencia de testimonio anticipado de Hugo Alexander L.O., uno de los procesados dentro de la causa, cuyo abogado no asistió, por lo que se estableció que la Defensoría Pública destinará a un defensor a cada vinculado en el caso. Recordemos que, según Fiscalía, los presuntos involucrados a través de acciones constitucionales habrían favorecido a personas de alto nivel de peligrosidad, otorgándoles la libertad a través de argucias legales y abuso del derecho. Y en otro tema, la vicepresidenta Verónica Abad, en una reciente entrevista, reconoció que no ha avanzado en la misión de paz que le fue encomendada en Israel. Sin embargo, aseguró no estar de brazos cruzados ante la situación. La funcionaria dio a conocer que ha mantenido reuniones importantes y que ha estado enfocada en conocer la realidad del conflicto. No obstante, dejó claro que es consciente, al igual que el mundo entero, que llegar a la paz en una guerra milenaria es complejo. Seguimos hablando de la vicepresidenta Verónica Abad, quien acudió vía telemática al llamado de la Fiscalía por el caso Nene, en que se investiga a su hijo Francisco Barreiro. Sin embargo, Abad se acogió al silencio porque el fiscal se negó a responder si ella era convocada en calidad de testigo o de sospechosa.
Fue el pasado 24 de mayo que se conoció que la Fiscalía llamó a la segunda mandataria a comparecer en esta causa, en que se indaga un presunto caso de oferta de tráfico de influencias. La primera convocatoria se realizó para el 28 de mayo, pero Abad no compareció. Por otro lado, la Corte Nacional de Justicia tiene 3 días para completar la terna de integrantes de la que se deberá escoger al presidente del Consejo de la Judicatura. Este 3 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció y aprobó el informe de requisitos de la terna enviada antes por la Corte. Pero de este listado fue descalificado Hugo Landívar Orellana, quien según el Consejo no cumplía con la experiencia profesional y carrera universitaria idónea para el cargo. Landívar también fue cuestionado por su vinculación con el movimiento oficialista ADN, del que fue coordinador político hasta el pasado 23 de mayo. Y el Consejo de Participación Ciudadana informó que no solo descalificó al ex juez Bayro Guillén, sino que también a Jorge Ballesteros del concurso de defensor público, puesto que en ambos casos se evidenció una transgresión del principio de probidad, siendo uno de los requisitos obligatorios, cuya acreditación debe ser observada por los consejeros y por la ciudadanía. Además, el organismo indicó que aceptó la renuncia del mejor puntuado Daniel Frías. Y luego que la Contraloría informara de un indicio de responsabilidad penal en el censo de 2022, el INEC reportó que no han sido notificados por dicho organismo. En un comunicado también se detalló que la responsabilidad corresponde a una de las empresas participantes de un proceso de contratación en la cual la institución no erogó ningún recurso económico. Además, que fue el INEC quien detectó la posible irregularidad de la compañía e informó a la institución rectora de la contratación pública y a su vez, esta lo hizo ante el ente de control como corresponde. Y ahora les informamos que el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno está sujeto a una serie de compromisos, entre ellos el pago de lo adeudado al IES. Pagar la millonaria deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es uno de los compromisos que adquirió el Estado como parte del nuevo programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Lo adeudado se debe a las atenciones de salud de los jubilados y a la atención de pacientes con enfermedades catastróficas. Esta deuda se ha acumulado desde 2001 y hasta marzo de este año ya suma un poco más de 5 millones, según el Ministerio de Finanzas. Y es que apenas en mayo de 2022, durante el mandato de Guillermo Lasso, el Estado aceptó que existe una deuda por pagar con estas atenciones de salud. Los compromisos que tiene que cumplir el gobierno están detallados en un documento de 120 páginas. Esto para acceder al préstamo de 4.000 millones de dólares. Además de esta medida, también consta eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas y ejecutar un plan de focalización de subsidios a los combustibles. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y precisamente el Fondo Monetario Internacional dará 1.000 millones de dólares de forma inmediata a Ecuador tras ratificar el nuevo préstamo. 4.000 millones de dólares será el nuevo acuerdo que el pasado 31 de mayo de 2024 firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional mediante el servicio en un periodo de 48 meses, de los cuales el país recibirá 1.000 millones de dólares de manera inmediata. No obstante, se deben cumplir ciertas condicionantes, como una reforma tributaria por parte del presidente Daniel Noboa, destinado a financiar al presupuesto general del Estado de acuerdo a la normativa vigente. El propósito de este tipo de créditos es brindar asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a las deficiencias estructurales. El gobierno de Daniel Noboa tendrá hasta mediados del presente año para presentar al Fondo Monetario Internacional un plan para incrementar los ingresos tributarios, el mismo que contendrá las medidas para racionalizar los gastos tributarios ineficientes y ampliar la base de contribuyentes. Para el analista económico Andrés Albuja, el préstamo es beneficioso, pero se deben tener en cuenta ciertos aspectos. El FMI es que Ecuador tenga un grado de compromiso mayor en reformas
fiscales, macrofiscales, tenemos, por ejemplo, pasar de la temporalidad de ciertos impuestos hacia la parte ya de permanentes. Sería la tercera reforma en materia de impuestos en el gobierno de Daniel Noboa desde que asumió el poder el pasado 23 de noviembre del 2023. Para el Buja, considera que hay poco espacio de maniobra en el gasto tributario. Lo que pierde por evasión tributaria bordea los casi 8.000 millones de dólares anuales, o sea, casi la mitad de la recaudación tributaria anual. Es un país muy evasor de impuestos. El organismo en su documento señala que el programa tiene como objetivo apoyar las políticas de Ecuador para salvaguardar la dolarización y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo, además de que las políticas que han implementado desde el gobierno nacional han elaborado un plan sólido y han comenzado a tomar medidas importantes para abordar la situación fiscal y de liquidez de Ecuador. Crisis de seguridad. Frente a la situación de violencia en Manta, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que la comandancia de la policía se trasladará a esta ciudad manabita, mientras que las autoridades dieron detalles de la investigación en el marco del asesinato de Cristian Nieto. 4 registros judiciales tenía el popular influencer y asambleísta alterno del correísmo Cristian Nieto, quien fue acribillado junto a su esposa en un circo de Manta la noche del domingo 2 de junio de 2024. Un proceso judicial en el 2018 por extorsión, otro en el 2018 por estafa, en el 2021 que tiene un archivo de una investigación previa y en el 2024 por intimidación. Pero no es lo único que ha salido a la luz, pues la policía ya tiene otras pistas. Haciendo las verificaciones con la Policía Judicial del Distrito Babahoyo, ya existió algunos procedimientos en los cuales estaba sindicado justamente la persona a la cual nos estamos refiriendo. Es así que las líneas investigativas están direccionadas a ese tipo de situaciones en cuanto a la labor que él realizaba y los indicios asociativos que están justamente con la Policía Judicial. Como usted manifiesta, no podemos determinar a qué grupo delincuencial organizacional pertenece, pero está en un proceso de investigación y de verificación que, de acuerdo a los informes entregados por la Policía Judicial de Babahoyo, se podría determinar si son parte de algún tipo de organización delictual o criminal. Asimismo, indicó que las unidades especiales se encuentran desplegadas para identificar y localizar a los autores materiales. Una vez en el lugar, las unidades verifican y levantan 12 indicios balísticos de una pistola calibre 9 milímetros. Posterior del evento, las unidades investigativas y las preventivas se trasladaron y pudieron ubicar al vehículo que fue en el cual se trasladaron o huyeron los implicados en este hecho del lugar. Es un automóvil color rojo, el cual fue localizado en el sector de los artesanos directamente en Manta, en una parte alejada justamente de la parte principal, y es por eso que justamente con el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar este vehículo, el cual había sido incinerado por los mismos causantes del hecho. Frente a esto, el presidente Daniel Noboa dispuso que el nuevo Centro de Operaciones de la Comandancia General de la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se trasladen a Manta de forma temporal. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Hasta que se cumplan estas disposiciones, en Manabí siguen recabando indicios vinculantes sobre este y otros hechos que ubican a Manta como el distrito más violento de la provincia. Tania Loor, Noticias Oromar. Y sobre esto, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 290 firmado el 3 de junio de 2024, en el que efectivamente dispone el traslado de la cúpula policial y militar a Manta en Manabí. ¿Pero qué implica? Que 4 instituciones ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde la ciudad puerto. Se trata de los ministerios de Defensa y el Interior. Asimismo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional. Y la alcaldesa del puerto Manabita y el prefecto de la provincia se pronunciaron al respecto.
Acaba de anunciar el presidente que esto va a ser de manera inmediata, así que va a contar con todo el apoyo del municipio de Manta. Como alcaldesa estoy comprometida siempre a articular con los diferentes organismos que buscan el orden y la seguridad, como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas. De hecho, como ciudad he sido pionera al conformar mi Consejo Cantonal de Seguridad, en donde todas estas fuerzas del orden sirven como asesores para la toma de decisiones. Pero ahora el presidente ha tomado la decisión de reforzar todo esto para que desde Manta se pueda enviar un mensaje claro a todo el país. La decisión adoptada este día, como antecedente, lamentando los últimos hechos violentos ocurridos la noche de ayer en Manta, de trasladar temporalmente la sede de la Comandancia General de la Policía Nacional y la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Manta, en Manabí, y nosotros nos hemos pronunciado por respaldar toda decisión y acción en beneficio de incrementar los niveles de seguridad y que estaremos prestos siempre a unar esfuerzos para en unidad combatir la inseguridad, los niveles de violencia y devolver la tranquilidad y la paz social a los manabitas y ecuatorianos en general. Y a pesar del escenario actual, las autoridades sostienen que las muertes violentas se han reducido a nivel nacional en un 16%, sobre todo en 2 provincias. El régimen dio a conocer cifras de la disminución de muertes violentas en lo que va del año. Las acciones realizadas por el bloque de seguridad en operaciones conjuntas permiten visibilizar que existen resultados en zonas que anteriormente eran inseguras y que a partir de la declaratoria del conflicto armado interno han visto la disminución de los grupos delictivos. Desde el 1 de enero hasta la presente fecha tenemos una disminución de menos 485 muertes violentas, es decir, el bloque de seguridad ha librado que sean asesinadas 485 personas, que significa una disminución del 16% en muertes violentas. Sin embargo, reconocen que existen aún 5 provincias en donde aún no ha sido totalmente controlada la violencia. En las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena, cuya violencia prevaleció en un 89% en el año 2023 y en las que históricamente ha prevalecido y que llegó a un 83.7% en el presente año. Las autoridades resaltan la disminución de homicidios en El Oro y Esmeraldas. En el informe, el ministro de Defensa ha destacado el control de los centros penitenciarios, apuntando que la violencia en el Ecuador tiene un componente político. Prueba de este control efectivo es que no hemos tenido más masacres carcelarias. En la semana del 27 de mayo al 2 de junio se produjeron 127 muertes violentas a nivel nacional, que en comparación al año anterior fue de 163. Y la noche de este lunes 3 de junio, los féretros de Cristian Nieto y su esposa Nicole Burgos llegaron hasta la sala de velación ubicada en las calles 9 de noviembre, entre General Barona y Malecón del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. En este sentido, varios policías acudieron a dicho punto para controlar la situación. Además, personal de tránsito cerró el paso vehicular. De manera extraoficial se dio a conocer que la Santa Sepultura se realizará la tarde de este martes, aunque no se ha confirmado el lugar ni la hora. (12:23), amigos televidentes, momento de hacer un alto a la información. Enseguida regresamos con más noticias. Crisis de seguridad. (12:27), amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Mucha atención porque en Manabí esta madrugada elementos de las Fuerzas Armadas ejecutaron operaciones militares en el sector Mocoral de la parroquia Canuto. En este punto del cantón Chone, los uniformados allanaron una vivienda en cuyo interior encontraron armas, municiones alimentadoras, granadas, 300 gramos de pasta base de cocaína y una balanza para el pesaje de la sustancia. En este caso, 3 personas fueron aprehendidas, mientras que en el sector Aguas Frías del cantón Junín, en una acción similar, un ciudadano identificado como Neiser Eduardo P. fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.
En su domicilio se halló armas, municiones, alimentadoras, terminales móviles, droga entre marihuana y cocaína, balanzas digitales y 5 motocicletas. Mientras tanto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a figuras visibles de la política nacional que se encuentran recluidas en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Hacemos referencia a que en La Roca existen representantes de grupos delincuenciales que están aprehendidos también, y que tenemos personajes de otro tipo ahí. No son presos políticos, son políticos presos, que es muy diferente. O sea, personas que han estado vinculadas con la política y que todos sabemos que con sentencias condenatorias o en situaciones de prisión preventiva están en La Roca como tal. El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la función legislativa un paquete de 5 reformas que ya están siendo tramitadas por una comisión multipartidista. Uno de los cambios apunta al aumento de la pena privativa de la libertad por tenencia y porte de armas. En la última consulta popular, los ecuatorianos se pronunciaron en favor de que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, reformando el Código Orgánico Integral Penal COIP. Para que este pronunciamiento pueda aplicarse, el jefe de Estado Daniel Noboa remitió a la función legislativa un paquete de 5 reformas que desde hace pocos días empezaron a ser tramitadas por una comisión ocasional multipartidista. Uno de los cambios apunta al aumento de la pena privativa de la libertad por tenencia y porte de armas. El artículo 360 del COIP vigente, que hace referencia a la tenencia de armas sin autorización, es sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Por el proyecto del Ejecutivo se amplía la tenencia no solo de armas sino de municiones de uso de las Fuerzas Armadas o de la Policía, y sube la sanción con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Actualmente el porte de armas de fuego sin autorización es sancionado en el COIP vigente con pena privativa de 3 a 5 años, pero el presidente sugiere aumentar los años de cárcel por este delito de 19 a 22 años. Es que según números, existe un incremento anual de la posesión civil de armas de fuego que son de uso privativo de la fuerza pública, lo cual ha generado un incremento de criminalidad en el Ecuador y en particular del crimen organizado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por contradictorio que parezca, un coronel de la Policía Nacional fue sancionado por denunciar presunta corrupción en la institución. El coronel de la policía Wilson Torres enfrenta una sanción por una publicación en una red social. Ha denunciado la corrupción y la falta de recursos económicos al interior de la institución y la respuesta ha sido procesos administrativos en su contra, traspasos de una zona a otra y finalmente sanciones. Cuando hayan comandantes que abracen a los policías, cuando hayan comandantes que la delincuencia teme a la policía, estamos construyendo paz. Mi sueño es llegar a comandar al lado para hacer ruido, seguirles bajo las piedras a cada delincuente. En la Policía Nacional, el espíritu de cuerpo se sobrepone a las voces de los propios uniformados que denuncian a la corrupción y las irregularidades al interior de la institución. Sus autoridades ordenan el silencio para salvar el honor y la debilitada imagen institucional. No es la primera vez que el uniformado eleva su voz. En agosto de 2022, Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía con un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres. Me arrodillo y pido a Dios, como un comandante, para no hacerles quedar mal a ustedes. Siéntanse orgullosos de tener un comandante, porque el país necesita líderes y comandantes que abracémonos y sigamos adelante. Construyamos y hagamos patria. No lo hicieron una vez, fueron varios castigos o traspasos a los que tuvo que acogerse Torres por el CUT-2. Por contar la realidad que atraviesa la policía, que en territorio a diario combate a la delincuencia.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Líderes nacionales y extranjeros se reunieron en Quito para analizar el combate a la delincuencia organizada. Del evento participó el primer mandatario Daniel Noboa y otras autoridades del gobierno. En un evento sobre seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expuso las estrategias y desafíos del gobierno para enfrentar la problemática. Sabíamos que nuestro desafío más grande antes de asumir esta responsabilidad como gobierno era combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, cuando empezamos a destapar la delincuencia nos encontramos con desafíos aún mayores. Destrabar las estructuras criminales enquistadas incluso en la política y el sistema judicial. Junto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas hemos mirado cara a cara esta problemática y la estamos enfrentando haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer. Mónica Palencia, ministra del Interior, subrayó la magnitud del desafío, los logros en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de otros indicadores. Las decisiones del gobierno nacional y la acción de la policía ha logrado afectar al narcotráfico, incautando más de 121 toneladas de alcaloides en lo que va del año y también reducir la violencia. Es un momento crucial para la historia no solo del Ecuador, es un momento crucial para la historia de Latinoamérica. Estamos nosotros en el centro de muchas contiendas y no podemos permitir que la narcopolítica se instaure y corra el riesgo de pérdida de nuestra democracia. Palencia destacó que la unidad es clave en los tiempos actuales, pues a decir de la funcionaria, la supervivencia de los estados está en riesgo. Las libertades, que son las libertades de todos, están en riesgo. Tenemos que sacar de las garras del crimen organizado a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. En ello concordó Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF. Díaz recalcó la importancia del apoyo a programas sociales. Suscrito, por ejemplo, 2.3 millones de dólares en cooperaciones técnicas no reembolsables que van dirigidas a la población joven, que van dirigidos a la mejora ambiental de Galápagos, que van dirigidos a los temas de inclusión financiera y a las mejoras de logística en la provincia de Manabí. Y este año aspiramos, entre este año y el año entrante, a hacer aprobaciones para Ecuador por orden de 1.500 millones de dólares y desembolsos por orden de 1.000 millones de dólares para apoyar la economía del Ecuador. Sin seguridad no hay desarrollo posible. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Ahora les contamos que la fiscal general Diana Salazar será galardonada con el premio Wilson al servicio público de este año. La ceremonia está prevista para el 5 de diciembre en Washington, D.C. Desde 1998, como consta en su página web, el Centro Internacional para Académicos ha reconocido con este premio a los líderes que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas. Diana Salazar agradeció a través de su cuenta en X. Y con el objetivo de garantizar la óptima distribución de energía, la Corporación Nacional de Electricidad anunció la suspensión eléctrica programada en cantones de 3 provincias del país. En Guaranda, provincia de Bolívar, CENEL realizará la instalación de un reconectador trifásico. En San Borondón de Guayas se dará el cambio de un poste afectado y en La Libertad de Santa Elena el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo. Y en horas de la mañana de este martes, en Quito, se registró una manifestación en la avenida Manuel Córdoba Galarza, a la altura de Caspigací. De forma preliminar, se conoció que la causa sería la falta de agua en la zona. La aglomeración de personas provocó el cierre de un tramo de la vía, lo que derivó en que buses, volquetas y autos livianos tuvieran dificultades para circular. 12:37. Atención porque transportistas realizaron una marcha en rechazo a las exigencias del municipio para la nueva tarifa del pasaje. No quieren poner aire acondicionado, una de las negativas. Retomamos la comunicación con Cristian Arias para que nos siga explicando desde los exteriores de la Gobernación del Guayas. Adelante, compañero. Buenas tardes, así es, estamos en los exteriores de la Gobernación del Guayas. Es un rechazo momentáneo, se puede decir,
a aquel señalamiento que ha hecho la autoridad municipal de hacer obligatorio la colocación, la instalación de aire acondicionado en los buses de transporte urbano, pues las unidades que actualmente prestan servicio no están diseñadas para funcionar con ese elemento. Los dirigentes dicen que tendrían que comprar unidades nuevas. Por ahora no es posible, es lo que ellos manifiestan. Por el momento no es una negativa definitiva. El otro punto es el de la empresa que se dedica a la recaudación. Ellos no están de acuerdo de la forma como se ha impuesto, digámoslo así, que se contrate a determinada empresa y en la forma como va a estar distribuida la comisión que cobraría por el servicio de recaudación. Escuchamos declaraciones de los dirigentes Ricardo Nofre y Alberto Arias. No al aire acondicionado por el momento, porque con los vehículos que tenemos es imposible poner ese tipo adicional en el vehículo, porque los carros han sido diseñados tal como están trabajando. No a la caja de recaudación, a la tarjeta de recaudación electrónica, porque eso lo único que hace es encarecer la tarifa del usuario. Y queremos un diálogo con la autoridad para poner los puntos sobre la I. Hay una gran preocupación de parte de los transportistas, precisamente porque no hay seguridad también. Seguridad es prioritario. Están liquidando, están asesinando a los choferes transportistas. Todas estas cosas queremos dialogar tanto con el municipio como también con el Estado ecuatoriano. Una medida cautelar que el día de hoy va a ser presentada porque se violentan derechos que tienen los transportistas. Vea, la autoridad debe de tener claro de que nosotros los transportistas vamos siempre a estar de acuerdo en las indicaciones y las disposiciones que mandan la autoridad, pero encuadrada en la ley. Lo importante aquí es resaltar que la autoridad no puede tomar decisiones y decir ustedes tienen que ir con esta empresa, con esta otra empresa, y eso es lo que no puede ser posible. Eso es recaudar dinero de acuerdo a lo que dice el informe técnico, dice que 45 centavos el alcalde va a subvencionar los 15, pero de los 15 centavos, 5 centavos se van para el sistema de recaudo. ¿Cómo se lo están repartiendo? No está claro todavía cómo se lo están repartiendo, porque hay una repartición de esos 5 centavos que representan 1.250.000 pasajeros diarios que se transportan por 5 centavos multiplicado por 28 días, representa más o menos casi $2 millones mensuales. Bien, han pedido un diálogo, por el momento no ha sido posible que conversen con el alcalde de Guayaquil, están a la espera de ser escuchados y de poder explicar los motivos por los cuales ellos no estarían de acuerdo con el trabajo que haría esta empresa de recaudación. Una acción de protección sería presentada en las próximas horas ante la Corte de Justicia para evitar que ellos tengan que necesariamente pasar a usar los servicios de esta empresa de recaudo, así como la obligación de instalar aire acondicionado en unas unidades que no están equipadas para ese propósito. Así la situación. Mientras tanto, el servicio de transporte se sigue prestando con normalidad a los ciudadanos acá en Guayaquil. Hasta aquí nuestro informe. Compañeros, ustedes tienen más. Muchas gracias, Cristian, por la actualización que nos proporcionas a esta hora de la tarde. Nosotros continuamos generando más noticias desde estudios centrales. En este sentido, contarles que la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, presentó esta mañana una denuncia para que se investigue un posible perjuicio al Estado que superaría los 4 millones. Presuntamente, el delito se cometió en el año 2021 por funcionarios de administraciones pasadas, pero también de la actual. Por eso, la funcionaria pidió que se investigue a todos por peculado. La indagación interna continúa y se sospecha que habría más fundaciones y organizaciones involucradas. Momento de revisar temas climáticos, y es que el fenómeno meteorológico La Niña, conocido por su capacidad de enfriar las temperaturas globales, está regresando tras un periodo de El Niño que contribuyó a récords de calor en 2023.
El fenómeno meteorológico La Niña podría llegar próximamente, acompañado de temperaturas más frescas, después de los máximos de calor alimentados por El Niño y batidos mes tras mes desde hace un año. El fenómeno que contribuyó a alimentar el aumento de las temperaturas globales y de las condiciones meteorológicas extremas en todo el mundo muestra signos de estar llegando a su fin. En este contexto, es probable que haya un regreso a las condiciones de La Niña más adelante este año, según la Organización Meteorológica Mundial. Expertos aseguran que hay un 60% de probabilidades de que La Niña aparezca en el periodo julio-septiembre y un 70% en agosto-noviembre. La Niña designa el enfriamiento a gran escala de las temperaturas de la superficie de los océanos en el centro y el este del Pacífico ecuatorial. Este fenómeno está asociado a cambios de circulación atmosférica tropical, es decir, vientos, presión y precipitaciones. Los efectos precisos varían en función de la intensidad y la duración, así como de la época del año en que se produce el fenómeno y la interacción con otros fenómenos, sin dejar de lado que también varían según las regiones. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Pasamos al Austro porque se prevé construir 2 centrales de transferencias sur y norte para alimentar al tranvía en Cuenca. 2 nuevas centrales de transferencia tendrá Cuenca hasta terminar el 2026. Según Jaime Espinosa, coordinador general de infraestructura, habrá uno al norte por la Avenida de los Migrantes y otro al sur, donde están la plataforma itinerante de Narancay y la mecánica municipal. La estación sur, para el último trimestre de este año, deberíamos ya sacar a licitación pública internacional. Tenemos los recursos, estamos recibiendo los estudios definitivos. Esto ya viene en planificación algunos años y estamos con los estudios definitivos. Se han invertido más de $300.000 de los cuencanos, que también hay que ser responsables con esos recursos. Y la estación de transferencia norte, debemos iniciar su construcción a finales del próximo año. La idea es construir centrales de transferencia de primer mundo cuya carga de buses entre rurales, urbanos y eléctricos puedan alimentar al tranvía que hoy en día registra 25.000 pasajeros promedio al día. Por ejemplo, en el bus que viene de Tarqui, llega a su estación de transferencia y toma el bus que le va a llevar, si es que usted se va a Sogues. Ahí toma, se baja, toma su otra frecuencia y toma el nuevo bus que le lleva a su otro punto de llegada. Una verdadera intermodalidad de movilidad, destaca el funcionario. La obra de la estación de transferencia sur tiene un presupuesto referencial de $10 millones. Le voy a hacer un símil. Es una obra de primer nivel, una construcción nueva. Es como que usted entrara a este momento en el aeropuerto Mariscal Amar. Así va a quedar. Boleterías, andenes, salas de espera, patio de comida, ascensores, gradas eléctricas, seguridad 24 horas. En el caso puntual de la central de transferencia sur, estará emplazado en un terreno de 3 hectáreas donde actualmente laboran unos 130 comerciantes, quienes dentro de 5 meses serán trasladados a otro espacio. En tanto, las otras 2 centrales de transferencia en la terminal terrestre y Feria Libre, construidas años atrás, serán remodeladas para darles otro uso. Algo similar se planifica con la terminal terrestre de la ciudad. Internacionales. En Bruselas se registra una nueva y masiva protesta contra la política agrícola de la Unión Europea. 12:47, momento de irnos a un nuevo corte comercial. Enseguida regresamos con lo más tren. Seguimos informando. En las últimas horas se han registrado varios hechos violentos en distintos puntos del país. Conozcamos el saldo de víctimas mortales en la siguiente nota. Empezamos en Manta, provincia de Manabí. Tan solo 24 horas después del ataque armado en un circo, se registró otro hecho violento en la ciudad. 3 hombres perdieron la vida tras ser disparados en reiteradas ocasiones en el barrio San Pedro. Galo Reyes y Richard Posligua murieron de forma instantánea, mientras que Yandri Mantuano falleció minutos más tarde en una casa de salud. En circunstancias que los individuos que se encontraban fuera de su domicilio se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, cervezas en este caso. Al momento que ingresa o pasa un vehículo tipo camioneta, doble cabina, color gris, quien realiza varias detonaciones de arma de fuego en contra de los individuos que se encontraban sobre la vereda.
Se han encontrado 11 indicios balísticos de una munición 9 milímetros. La tercera víctima había sido trasladada directamente al centro de salud de la parroquia Eloy Alfaro, en el sector de Cuba. Al momento manifiestan que igual se encuentra fallecido. Hasta el momento se desconocen las motivaciones de este hecho criminal. Y en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, una mujer fue asesinada por presuntos delincuentes que le dispararon cuando se dirigía a su trabajo. Según información preliminar, se trataría de un caso de extorsión, y es que la ahora fallecida se habría negado a pagar la denominada vacuna. Personal de criminalística y DINASET llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recabar los indicios balísticos. Mientras que en la provincia de Guayas, concretamente en el cantón Durán, se registró un nuevo asesinato. Un hombre a bordo de una motocicleta fue sorprendido por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones dejándolo sobre la calzada para luego ir en una camioneta. El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia. La escena del crimen fue resguardada por miembros de la Policía Nacional. Finalmente pasamos a Guayaquil, porque en el sector del mercado de las Cuatro Manzanas, al centro de la ciudad, se registró un hecho violento que acabó con la vida de 2 personas y dejó a otras 3 heridas. El Sistema Integrado de Seguridad, ECU 911, informó que los ciudadanos habían retenido a un presunto delincuente en el mercado y a los pocos minutos se escucharon varios disparos. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Salió a la luz el video del asesinato de un policía en servicio activo en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, este fin de semana. Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia muestran cómo el uniformado salía de un domicilio cuando se percata de la presencia extraña de un vehículo, por lo que se dispone a correr, pero fue alcanzado por los delincuentes que se bajaron del automotor y le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo en el suelo sin signos vitales. Ahí está el momento en el que hasta este punto de Sucumbíos arriban varios antisociales armados con armas de grueso calibre y le dan alcance al uniformado, quien tras percatarse de la extraña presencia intenta correr, ponerse a buen recaudo, sin embargo, y desafortunadamente no lo consigue. Se logra escuchar de lejos varias de las detonaciones del arma de fuego, de las armas de fuego, armas de grueso calibre que portaban estos individuos, quienes acto seguido se retiran de la escena. Todo el accionar pudo ser registrado por cámaras de seguridad y ahora el material gráfico es utilizado por las autoridades pertinentes. Ahí está el momento en que el uniformado se percata de la extraña presencia del carro que está merodeando justamente. Él empieza a correr para intentar salvaguardar su vida, pero desafortunadamente no lo consigue. Desciende 1, 2, 3 antisociales armados con fusiles al parecer y empiezan a disparar. En la tarde de este lunes, un hombre fue asesinado por sicarios que se trasladaban en una motocicleta en la zona céntrica de Cuenca. Las cámaras de seguridad del lugar captaron cómo 2 sicarios a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones en la humanidad de un hombre en la intersección de las calles Miguel Heredia y Gaspar de Sangurima, centro de la ciudad. El crimen suscitó cerca de las 13 horas y 45 minutos de este lunes. Personal del eje preventivo fue alertado por ECU 911 para trasladarse al punto. Inmediatamente la unidad del sector procedió a llegar al punto y se pudo percatar de la presencia de un cuerpo tendido en el piso. Inmediatamente se activó el protocolo. Al lugar acudieron personal del eje preventivo, personal del grupo de operaciones motorizadas, personal del eje investigativo y de inteligencia con el fin de activar el protocolo. En la escena de los hechos, las autoridades encontraron por lo menos 12 vestigios balísticos que terminaron con la vida de Freddy R., de 45 años de edad. Testigos relataron cómo habría ocurrido el asesinato, que tardó menos de 15 segundos. Un chico se bajó de una moto y yo venía comiendo tranquilo, ya venía comiendo y en el man lo coge con una arma, esa chiquitita, esa arma así que le carga, viene y lo coge y lo mata el chico ahí. Era una persona que se dedicaba a actos delictivos, actos ilícitos, tiene aproximadamente más de 20 aprehensiones por delitos entre hurto, microtráfico y otros.
Al lugar llegaron familiares y allegados del hoyo Oxiso, quienes reconocieron el cadáver. Se informó que la víctima radicaba en la zona conocida como la Plaza del Arte y se investiga las causas del atentado. ¿Han comentado algo quizás de ellos, alguna amenaza? Bueno, no han comentado, pues están herméticamente, no nos dan mayor información a la Policía Nacional. Minutos más tarde, el cuerpo fue trasladado al centro forense para proceder con las diligencias de ley. Y en la Floresta 1 sur de Guayaquil, 4 hombres armados ingresaron a una heladería para desvalijar a los presentes. Los antisociales amenazaron y revisaron a cada una de sus víctimas. En determinado momento, incluso uno de los individuos ingresa su arma de fuego por la ventanilla del mostrador para exigir a la cajera entregue las ganancias del día. Posterior a ello, se retiran del sitio como si nada hubiese ocurrido. Lo que llama la atención un poco en primera instancia es el accionar del ciudadano que estaba ahí, al parecer un cliente, quien tras percatarse, el hombre que justamente está utilizando gorra, al percatarse que los individuos ingresan, prácticamente pareciera no sorprenderse ante la situación. Los antisociales empiezan a revisar a los presentes, habían 2 féminas y el caballero. Posterior a eso, exigen que se les entreguen las ganancias del día y se retiran del sitio. Todos cubrían su rostro, intentaban cubrir sus rostros con las gorras porque estaban siendo captados por las cámaras de videovigilancia de esta heladería ubicada en el sur de Guayaquil. Muchas gracias, doctora. Por acá continuamos con más, y es que luego de la alerta sobre posibles irregularidades en el concurso y manejo de radares a nivel nacional, que según un comunicado del gobierno emitían multas exorbitantes a la ciudadanía, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, tomó 3 medidas inmediatas: pedir al Contralor General del Estado un examen especial, al Procurador General revisar también la legalidad del contrato, y a la Comisión de Tránsito del Ecuador tomar acciones legales y contractuales. En el escrito se detalló que el contrato fue gestionado por el gobierno anterior. Y ya en la parte final, contarles que las Fuerzas Armadas de nuestro país condecoraron a 5 canes por su efectivo trabajo en la detección de droga, armas y explosivos. 5 perros fueron condecorados el lunes en Ecuador. Daiko, Amanda, Apolo, Zeus y la fallecida Mali recibieron un listón de las Fuerzas Armadas por su contribución en la detección de droga, armas y explosivos, en medio de la guerra que el país libra contra el narcotráfico. Algunos de estos canes participaron en enero en el hallazgo de 22 toneladas de cocaína que estaban enterradas en una finca en la provincia de Los Ríos, el mayor decomiso de droga en la historia de Ecuador. Se ha logrado encontrar explosivos, municiones, gran cantidad de explosivos. Son un complemento para el trabajo que está realizando la inteligencia militar. El trabajo de estos animales tuvo lugar especialmente en las cárceles, consideradas centros de operaciones del crimen organizado y escenario de cruentas masacres en las que desde 2021 han muerto unos 460 reclusos. En las diferentes cárceles del país, las sustancias sujetas a fiscalización pues han sido detectadas, inclusive las que se encontraban escondidas en paredes y en el subsuelo de cada una de estas cárceles. Recibimos la condecoración por el logro del decomiso de un total de 8 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, realizando operaciones de CAMEX, detención de sustancias sujetas a fiscalización en la CPL de Cotopaxi. Ecuador se ha convertido en los últimos años en un centro logístico para el envío de droga de bandas criminales que dejan un rastro de terror en las calles y prisiones. En 2023, el país decomisó 219 toneladas de droga y ya ha incautado 121 toneladas en lo que va de 2024. Una de la tarde con 30 minutos, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Pasen bien, excelente tarde.